En las aguas templadas y silenciosas del antiguo Valle de México, un reflejo rosado se desliza entre los lirios hundidos. No es un pez ni un simple anfibio. Su mirada fija parece atravesar el tiempo, como si en el interior de esos ojos negros se conservara un conocimiento perdido. Bajo la superficie tranquila, un ser diminuto custodia uno de los secretos más poderosos de la naturaleza: la capacidad de volver a nacer una y otra vez, sin fin. El axolotl, también llamado el monstruo del agua, no envejece como los demás seres. Sus branquias flotan como plumas de humo. Su piel traslúcida deja ver el pulso sereno de la vida, que se rehace sin cesar. Si pierde una pata, la regenera. Si su corazón es herido, vuelve a latir. Incluso su cerebro, esa arquitectura sagrada de pensamientos y memoria, puede reconstruirse desde el vacío. Es una criatura que vence a la muerte sin esfuerzo, como si la biología hubiera decidido concederle un privilegio divino. Piensa en eso por un momento. Un organismo que reescribe su propio cuerpo, que detiene el deterioro, que rehace lo roto con precisión milimétrica. Lo que para nosotros significa el límite final, la herida, la vejez, el error genético, para él es solo un ciclo más en la danza de la regeneración. Es como si el tiempo retrocediera en su interior, como si cada célula supiera el camino de regreso al principio. En sus genes duerme un mapa que la ciencia apenas comienza a descifrar. Un lenguaje biológico más extenso que el nuestro, con órdenes que permiten reconstruir todo lo perdido. Las células del axolotl recuerdan, reinventan, obedecen una melodía antigua que murmura desde los orígenes de la vida, y bajo la microscópica inmensidad de su piel se esconde una respuesta que podría cambiar la historia de la medicina, del cuerpo y quizá de la propia conciencia. En el silencio espeso de Xochimilco, donde la luna reposa sobre el agua inmóvil, este ser observa sin prisa. No huye del destino, no teme al final. Su existencia es un recordatorio de que la vida, en su forma más pura, no teme romperse, porque sabe volver a empezar. El agua de Xochimilco duerme bajo un cielo de jade. No es una noche cualquiera. El aire es denso, perfumado por nenúfares flotantes que descansan sobre la superficie inmóvil. A través del espejo líquido, las sombras se mueven con lentitud ritual, como si cada corriente recordara los antiguos rezos de los pueblos nahuas. Allí, entre raíces suspendidas y sedimentos dorados, una figura se desliza sin ruido, como una plegaria que no busca respuesta. Su cuerpo parece hecho de un cristal vivo. Las branquias, desbordadas de un rojo tenue, se abrir como ramas encendidas que respiran. Cada movimiento es una danza minúscula, un compás acuático que no requiere esfuerzo. El axolotl observa con sus ojos sin párpado, inmóviles y profundos, el vasto silencio del lago. No busca alimento ni refugio, simplemente existe, como si la quietud fuera su lenguaje natural. Durante siglos, este ser ha habitado los canales sin prisa, sin dejarse alterar por el paso del tiempo. Los antiguos mexicas lo veneraban como una manifestación del dios Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl, condenado a vagar en las profundidades para escapar del sacrificio. En su figura
se unían la mitología y la biología, lo divino y lo tangible. Esa mezcla de misticismo y vida real convirtió al axolotl en un símbolo, el eterno fugitivo del destino, el ser que elige transformarse para sobrevivir. En la superficie, el mundo urbano se ha alzado con un ritmo implacable. Pero bajo el agua, los ciclos se repiten con una cadencia milenaria. El fango, cálido y fértil, conserva memorias invisibles de una época donde los canales eran arterias del cosmos. Allí, el axolotl continúa su vigilia. Casi inmóvil, parece oír el pulso de la tierra. En cada latido se prepara para renacer. Sus extremidades, finas y frágiles, parecen dibujadas por la luz. Cada una de ellas es un laboratorio viviente, capaz de rehacerse ante cualquier herida. Cuando el agua se mezcla con la luz del amanecer, el axolotl parece desaparecer. El reflejo del sol sobre su cuerpo rosado lo vuelve transparente, una sombra líquida entre los juncos. Es entonces cuando su existencia se confunde con la del entorno. No hay separación entre el cuerpo y el paisaje, entre lo vivo y lo inmóvil. En ese instante, el axolotl se convierte en una metáfora tangible de la armonía, de lo que se adapta sin romperse. La ciencia lo observa con un asombro casi religioso. Cada laboratorio que estudia su biología intenta descifrar el secreto de su poder. ¿Cómo es posible que un ser tan pequeño pueda rehacer de la nada huesos, nervios y músculos? ¿Qué código ancestral habita en su ADN que le permite revertir el deterioro? Estas preguntas resuenan en los pasillos de universidades y centros de investigación, como ecos de un misterio biológico que se niega a ser resuelto del todo. Cuando un axolotl pierde una parte de su cuerpo, no cicatriza como lo hace un humano. No forma una herida rígida, sino un velo de células que comienzan a transformarse. Esas células, llamadas blastemas, no saben aún qué serán. Podrían convertirse en piel, en hueso o en tejido nervioso. Es una orquesta sin director aparente, donde cada nota encuentra su lugar por pura memoria de la forma. Y allí ocurre el milagro invisible. La materia vuelve a recordar su propósito. En el mundo humano, una herida deja una marca, una historia en la piel. Pero en el axolotl, la historia se borra con delicadeza, como si el tiempo mismo reescribiera el final. No hay cicatriz, no hay residuo del pasado, solo la perfección recuperada, el equilibrio restaurado. Tal vez por eso su quietud no es simple calma, sino sabiduría. Un entendimiento profundo de que en la regeneración no hay violencia, solo paciencia. En las aguas turbias, el axolotl se mueve poco, pero observa mucho. Cada partícula que se desprende del fondo forma parte de su universo. El silencio que lo rodea no es ausencia de sonido, sino una sinfonía de pausas. Bajo su mirada redonda, la vida gira lentamente, y en cada ciclo, en cada desprendimiento, todo parece nacer de nuevo, porque en él el descanso y la creación son la misma cosa. Los científicos que lo estudian saben que no hay criatura igual. En su genoma, una arquitectura inmensa guarda claves que aún sobrepasan el entendimiento humano. Su ADN es casi 10 veces más extenso que el nuestro, un océano de información biológica en el que cada fragmento cumple un papel esencial. Es un mapa donde el destino genético no está cerrado, sino abierto, como si la naturaleza hubiera dejado espacios en blanco para que la vida improvise.
Cuando observas al axolotl desde arriba, su forma serena proyecta la ilusión de un ser en reposo, pero en su interior los procesos nunca se detienen. Las células dialogan silenciosamente, intercambian señales eléctricas y químicas que mantienen el equilibrio perfecto entre la calma y la creación. Es un organismo que vive al borde del milagro, un puente entre lo que somos y lo que aún podríamos ser. El aire sobre los canales se espesa con el paso de la tarde. Pequeñas ondas se forman sobre el agua, y por un segundo, todo el paisaje parece respirar. Una garza extiende sus alas y cruza el cielo con lentitud majestuosa. En lo profundo, el axolotl apenas mueve sus branquias, consciente de que el mundo cambia arriba pero no abajo. Allí, bajo la superficie, la eternidad continúa en silencio, paciente y hermosa. El mito y la ciencia coinciden en una sola idea. El axolotl representa la fuga del destino. Para los antiguos, era el dios que rehusaba morir. Para los modernos, el animal que se niega a envejecer. En ambos casos, encarna la misma rebelión. La de una forma de vida que ha aprendido a regenerarse, no solo en cuerpo, sino en esencia. En un planeta marcado por la entropía, esta criatura fluvial es una rareza que mantiene la esperanza del renacimiento. Quizá por eso, observarlo tiene algo de hipnótico. Cada vez que su cuerpo se ondula, el agua parece doblarse suavemente a su alrededor. Sus ojos sin párpados no expresan emoción, pero en su inmovilidad hay una promesa de retorno, de equilibrio, de continuidad. Es como si el universo lo hubiera conservado allí, en su forma juvenil perpetua, para recordarnos lo que significa la vida que no se rinde. El sol comienza a descender, bañando los canales en tonos cobrizos. El axolotl se aleja entre las sombras, tan despacio que apenas se nota su movimiento. Solo el eco líquido de su paso queda atrás, un temblor que desaparece rápido. Cuando el último rayo de luz se apaga bajo el agua, el silencio regresa, y con él la sensación de haber presenciado algo imposible. En la oscuridad, el axolotl continúa su vigilia. No necesita descanso, no busca refugio. Flota bajo el peso del agua como un pensamiento detenido. A su alrededor, la vida se renueva, se disuelve, vuelve a comenzar. Es el guardián del ciclo eterno, el testigo de que la materia solo cambia de forma, pero nunca se extingue. En él, la muerte es una pausa, no un final. Y así, en los canales antiguos de Xochimilco, una criatura diminuta desafía las leyes del tiempo. No busca gloria ni reconocimiento, solo sigue el ritmo silencioso del universo. Mientras el mundo humano se acelera y olvida, él permanece constante, recordando en su cuerpo la verdad más profunda de todas, que la vida, cuando entiende su propio diseño, siempre encuentra una forma de volver a empezar. El amanecer llega despacio sobre los canales y el agua se convierte en un espejo de cobre líquido. Los sonidos del mundo emergen de a poco. El murmullo de una caña al balancearse, el canto distante de un ave, la respiración húmeda del pantano. En esa frontera entre el sueño y la vigilia, sientes que la vida misma parece fluir bajo tu piel. Es el instante en que lo visible y lo invisible se tocan, y la historia del axolotl comienza a desplegarse como un antiguo códice biológico. Descender al origen de esta criatura es como sumergirse en un tiempo más lento, tal vez anterior al lenguaje. La historia del axolotl es la historia de una resistencia silenciosa. Surgió de una familia de anfibios que poblaron la Tierra hace millones de años,
criaturas que conquistaron la frontera entre el agua y la tierra. Sin embargo, él eligió quedarse. Mientras sus parientes completaban la metamorfosis y se convertían en salamandras adultas, el axolotl decidió detener el reloj de su transformación y permanecer joven para siempre. A este fenómeno se le llama neotenia, la capacidad de conservar rasgos juveniles durante toda la vida. Es decir, alcanzar la madurez sexual sin abandonar las características larvales. En lenguaje simple, el axolotl es un niño eterno que nunca crece, pero que aún así puede dar vida. Su cuerpo, con branquias externas y una piel translúcida, es el retrato de una infancia perpetua. Aún así, esa aparente inmadurez se convirtió en una ventaja evolutiva brillante. Al no necesitar migrar fuera del agua, pudo dominar un ecosistema cerrado, aislado, pero fértil. En los canales de Xochimilco, su santuario natural, el agua dulce y tibia, le ofrece lo que necesita. Plantas acuáticas para refugiarse, pequeños crustáceos para alimentarse y oscuridad suficiente para desaparecer entre las raíces flotantes. Cada movimiento del axolotl parece medido, consciente, adaptado a su entorno, como si el lago y su cuerpo fueran una sola estructura viva. Durante siglos, este equilibrio fue perfecto. Pero el mundo exterior, con su ruido y su prisa, comenzó a rozar su pequeño universo. Los antiguos mexicas conocían esta criatura y la integraron en su visión del mundo. Decían que Xolotl, el dios del movimiento y la transformación, temió ser sacrificado para alumbrar el sol. Entonces huyó y se escondió en el cuerpo de un anfibio, condenándose a vivir entre las sombras del agua. Desde entonces, el axolotl representa no solo la resistencia, sino también la tristeza del que no puede cambiar. Su historia mitológica es también una metáfora grande y silenciosa, la del ser que, por escapar a la muerte, se condena a vivir eternamente en la misma forma. El mito y la biología se funden en esta criatura de rostro inmóvil. En ella, la inmortalidad no es un don, sino una consecuencia. Su cuerpo repite los procesos de la vida sin envejecer, y su naturaleza juvenil le permite recuperar lo perdido. La metamorfosis que nunca vivió la desplazó hacia otro tipo de poder, el de reconstruirse. Mientras las salamandras adultas dependen del mundo terrestre, él eligió la permanencia acuática, donde el tiempo no erosiona del mismo modo. Esa elección natural, tan sencilla y tan perfecta, abrió las puertas de lo imposible. Imagina por un momento que desciendes a su mundo. El agua se vuelve más densa a cada metro que bajas. El sonido se dispersa en vibraciones suaves y los rayos del sol se quiebran en destellos pálidos. Bajo la superficie, todo es calma. Las raíces de las plantas flotan como hilos de seda y el fango del fondo exhala burbujas diminutas que escapan hacia la luz. En ese silencio húmedo, cada criatura es parte de un equilibrio antiguo, donde el movimiento no proviene del impulso, sino de la necesidad. En ese entorno, el axolotl reina con humildad. Su color varía desde un blanco lechoso hasta un negro casi mineral. Entre ambos extremos puede ser dorado, moteado o rosado como una flor recién brotada. Nada despacio, impulsado por leves oscilaciones de su cola, en un vaivén que parece un suspiro. Su cuerpo, apenas perceptible en la penumbra, emite una sensación extraña. Serenidad. No hay prisa, no hay miedo. Solo conexión con el pulso del agua. La ciencia moderna intentó comprender cómo esa criatura perdida en los canales logró lo que ninguna otra especie vertebrada puede. Su secreto no está en un órgano ni en una sustancia mágica, sino en la memoria profunda de sus células. Cada célula parece recordar quién fue, pero también quién debe volver a ser
si algo se rompe. Es como si el instructivo de la vida estuviera escrito en círculos, no en líneas, de modo que cualquier daño puede regresar al punto inicial y empezar otra vez. Piensa en la paradoja que esto representa. Lo que para el ser humano es irreversible, una herida neural, una amputación, una enfermedad degenerativa, para el axolotl es sólo una interrupción temporal. Su cuerpo entiende la destrucción como parte del proceso de renovación. Es un organismo que no teme romperse, porque sabe que puede volver al origen. En su fisiología reside una filosofía, la certeza de que nada que se desintegre está perdido del todo. Con cada estudio, los investigadores descubren que el axolotl es mucho más que una curiosidad biológica. Es un modelo viviente del futuro de la medicina regenerativa. Su biología es como un libro abierto que enseña cómo la materia puede obedecer sin cicatrices, cómo los tejidos pueden redibujarse con precisión. Pero incluso mientras la ciencia lo examina, el axolotl continúa siendo un habitante del mito. En las aguas oscuras de su refugio, la realidad y la leyenda se funden hasta que son indistinguibles. En las noches tranquilas, los habitantes de los pueblos que rodean Xochimilco aseguran que el lago tiene su propio pulso. Dicen que si escuchas atentamente, puedes oír un sonido leve, como un corazón que late bajo el agua. Tal vez sea el eco de miles de axolotls moviéndose al unísono, o tal vez una resonancia antigua de la tierra misma. Es la música de una vida que se rehúsa a desaparecer, que persiste escondida en las sombras líquidas. El axolotl, en su pequeño universo, se mueve por impulsos sencillos. Abre la boca, traga partículas invisibles, se deja llevar por corrientes minúsculas. Pero cada uno de esos gestos es también una afirmación de su permanencia. No necesita cazar, ni correr, ni huir. Su estrategia es existir desde la quietud. Mientras el mundo cambia a un ritmo vertiginoso, él ha perfeccionado el arte de permanecer igual. Y sin embargo, esa quietud es sólo una apariencia. Bajo su piel traslúcida, millones de procesos ocurren a cada segundo. Impulsos eléctricos, divisiones celulares, señales químicas que mantienen su estructura intacta. Cada una de esas reacciones responde a una lógica que combina simplicidad y complejidad extrema. Es un organismo que vive dentro de un equilibrio casi perfecto, una danza molecular que no se detiene nunca. En esa danza, los científicos observan una pauta que parece imposible. La regeneración no solo repara, también mejora. En algunas ocasiones, las extremidades regeneradas del axolotl son incluso más fuertes o precisas que las originales. Esto desafía la idea misma de la cicatrización como imperfecta. En lugar de parchear una herida, el axolotl reinventa la forma perdida, y el resultado es idéntico al original, como si el error nunca hubiera ocurrido. Su vida, entonces, es un constante renacer, y lo hace en silencio, sin demostrar esfuerzo, sin dramatismo, mientras en la naturaleza la muerte es el final de una historia, para él es sólo una pausa en el relato. Allí donde otros organismos colapsan, el axolotl se reinicia, recordando que la permanencia no se impone, se construye. Es la vida en su versión más pura, despojada de miedo. La génesis de su poder probablemente comenzó por azar. En un entorno cerrado como los lagos de México antiguo, los procesos evolutivos tomaron caminos propios. Sin depredadores grandes, sin presiones ambientales excesivas, la naturaleza pudo probar una fórmula diferente. En lugar de envejecer rápido para reproducirse, el axolotl eligió permanecer joven para siempre. Y esa elección, aparentemente simple,
cambió para siempre su destino biológico. Cuando el último rayo del día se disuelve en el agua, el axolotl continúa moviéndose en su mundo suspendido. No sabe que es un prodigio, no sabe que su cuerpo guarda respuestas que el ser humano aún busca. Solo flota, gira lentamente entre las raíces, mientras el lago entero respira junto a él. Y en su quietud, la eternidad se hace visible por un instante. Bajo su forma delicada, el misterio de la existencia se sostiene como una llama que no se apaga. Bajo la superficie tranquila, el axolotl flota inmóvil, pero en su interior una sinfonía callada de reacciones químicas trabaja sin descanso. Lo que parece quietud es, en realidad, un proceso de reconstrucción constante. Cada tejido, cada célula, cada molécula parece estar lista para responder si el orden natural es interrumpido. Es el único ser vertebrado conocido que puede regenerar casi cualquier parte de su cuerpo sin dejar rastro alguno de que algo fue dañado. Imagina por un momento que observas con una lente microscópica ese cuerpo diminuto y translúcido. Verías redes de vasos sanguíneos donde la vida circula con precisión geométrica. Las branquias externas, como plumas carmesí, filtran el oxígeno del agua con una eficiencia casi poética. Entre esos filamentos late un corazón capaz de detenerse, romperse y luego volver a latir, como si las leyes del tiempo se suspendieran durante la reparación. Cuando un axolotl sufre una herida o pierde una extremidad, ocurre algo extraordinario. Primero, el lugar del daño se cubre con una película transparente llamada epitelio de herida. Bajo esa capa, las células entran en un estado de libertad biológica total. Olvidan lo que eran y recuerdan lo que podrían ser. Este proceso se llama dediferenciación, y es como si cada célula poseyera un recuerdo dormido de todas las posibilidades del cuerpo. Después, ese conjunto de células forma una masa que los científicos llaman blastema, el taller donde el cuerpo reimagina su forma perdida. En el interior del blastema no hay jerarquía ni tejido fijo, solo un océano de células listas para dirigirse hacia donde el axolotl lo requiera. Algunas se convertirán en hueso, otras en piel, otras en nervio o músculo. Cada una sigue una partitura genética que se ejecuta sin error, una música escrita en el lenguaje profundo del ADN. Mientras el proceso avanza, el cuerpo del axolotl entra en un estado intermedio entre la quietud y la creación. La presión del agua ayuda a mantener las nuevas estructuras alineadas, asegurando que el tejido crezca donde debe. Semanas después, una pata completamente nueva emerge, idéntica a la anterior en composición, función y movilidad. A diferencia de las cicatrices humanas, donde el tejido busca cerrar una herida, en el axolotl no hay prisa, solo perfección en el retorno. La anatomía de esta criatura es un testimonio de la elegancia de la naturaleza. Sus huesos son delgados pero flexibles, dispuestos en una arquitectura que permite el movimiento fluido sin rigidez. Los músculos, finos y elásticos, se reconfiguran con facilidad cuando algo se pierde. Incluso los nervios dañados se reconectan, estableciendo puentes nuevos que devuelven la sensibilidad y el control motor. Es como si cada fibra supiera exactamente qué hacer cuando todo parece colapsar. Pero el verdadero milagro está en su capacidad de rehacer lo imposible, sus órganos internos. Si su corazón se daña, los tejidos circundantes comienzan a multiplicarse hasta restaurar la forma original. Si una porción de su cerebro es destruida, el organismo genera nuevas neuronas funcionales, integrándolas de nuevo en el circuito sin fallos. Ningún otro vertebrado conocido
puede hacer algo similar sin consecuencias. El axolotl no solo sobrevive, se recomienza. Los científicos que lo estudian consideran que el secreto radica en los genes que controlan la regeneración. Su genoma, gigantesco en comparación con el de los humanos, contiene instrucciones repetidas y redundantes, como si la evolución hubiera querido asegurarse de que nada quedara fuera de la sinfonía del renacimiento. Cada vez que un tejido se pierde, esas instrucciones dormidas se activan con precisión, dirigiendo la reconstrucción con una elegancia que ningún sistema artificial ha podido imitar. En el interior del laboratorio, el axolotl reposa en agua cristalina, ajeno a la atención que despierta. Los científicos observan cómo, tras un leve daño, nuevas células brotan con determinación, expandiéndose desde los bordes de la herida. Es un espectáculo silencioso. No hay sangre, no hay lucha, solo una coreografía celular que se ordena por sí misma. Verlo curarse es presenciar una versión biológica de la eternidad encarnada. En muchos experimentos, las partes regeneradas se desarrollan sin una diferencia detectable respecto a las originales. Microscopios y pruebas genéticas confirman que cada nueva célula conserva su función exacta, como si el tiempo hubiera retrocedido. Es una forma de inmortalidad biológica que desafía los límites de la evolución tradicional. Porque en el axolotl, la vida no avanza en línea recta. Gira en espirales, reescribiendo su historia cada vez que algo se rompe. Los humanos, en cambio, hemos perdido esa habilidad en nuestro largo camino evolutivo. Nuestro cuerpo cicatriza, pero no regenera. La piel sella, el dolor se atenúa, pero la memoria del daño permanece como una sombra. El axolotl no entiende esa limitación. Para él, dañar es solo sembrar de nuevo. Su biología es más que una herramienta de supervivencia. Es una forma de resistencia serena ante el desgaste universal. El secreto de su capacidad podría estar relacionado con el control de la inflamación. A diferencia de otros animales, el axolotl no responde al daño con una tormenta de defensas. En lugar de atacar, su cuerpo invita al equilibrio. Las células inmunes limpian, pero no destruyen. Guían, pero no interrumpen. Así se establece un ambiente donde la regeneración puede florecer sin obstáculos. Y no solo regenera lo visible. Algunos estudios revelan que el axolotl puede reparar tejidos cardíacos, retinas dañadas e incluso fragmentos de médula espinal. Procesos que, en los humanos, conducen a la parálisis o al deterioro irreversible, son, para él, parte de un ciclo natural. La vida no se aferra, simplemente se renueva. Es una sabiduría que parece escrita en su carne acuosa, un mensaje ancestral transmitido por la naturaleza más allá del lenguaje humano. El concepto de tiempo, dentro del axolotl, se diluye. Donde otros organismos envejecen, él se mantiene en pausa, suspendido en un presente infinito. Su piel no muestra deterioro, sus órganos conservan vigor juvenil. Este fenómeno biológico también tiene un componente filosófico. ¿Qué significa existir fuera del tiempo, sin decadencia ni final? Tal vez por eso su rostro parece inmóvil, como si mirara desde la eternidad. Los científicos han intentado identificar a los responsables moleculares exactos del milagro. Han encontrado genes que controlan la formación de tejidos, proteínas que guían la división celular y señales químicas que indican cuándo detenerse. Pero lo que mantiene la armonía parece ser un equilibrio perfecto entre activación y silencio. Un susurro biológico que solo el axolotl escucha y que le permite reconstruirse sin perderse a sí mismo.
En la naturaleza, nada permanece sin cambio, excepto este extraño ser. Mientras la evolución avanza en millones de direcciones, el axolotl conserva la suya, quieta pero infinita. No busca adaptarse a un nuevo entorno ni conquistar territorios. Su logro está en el interior. Su victoria evolutiva no consiste en dominar, sino en persistir, como si la supervivencia misma fuera un acto de contemplación. Sus órganos funcionan con una precisión casi imposible de replicar. El hígado, por ejemplo, puede regenerarse desde una pequeña fracción. Los pulmones, aunque rudimentarios, se compensan con las branquias externas. Y sus ojos, grandes y oscuros, mantienen un brillo que sugiere una conciencia elemental del entorno. Es un cuerpo diseñado para fluir entre la destrucción y la plenitud, sin miedo ni memoria del dolor. En el fondo, tal vez el axolotl no sea solo una criatura biológica, sino un mensaje de la vida hacia sí misma. Un recordatorio de que la materia, si se organiza con suficiente armonía, puede repararse sin perder su esencia. Su regeneración no es magia, sino la consecuencia lógica de un sistema que entiende el equilibrio entre ruptura y recomposición. Y esa comprensión, que parece tan natural en él, sigue siendo el mayor anhelo de nuestra ciencia. Cuando el axolotl se mueve tras su proceso de regeneración, lo hace con una serenidad que parece antigua. No hay señal de esfuerzo ni cansancio. Simplemente continúa nadando, como si nada hubiera ocurrido, como si la pérdida nunca hubiera existido. En su quietud flotante se oculta la sabiduría más profunda del universo, la certeza de que todo lo que se destruye puede volver a empezar, si el ritmo de la vida lo permite. Si pudieras descender más allá de la piel translúcida del axolotl, más allá del músculo y del hueso, llegarías a un universo invisible donde la regeneración realmente ocurre. Es un paisaje celular donde millones de formas microscópicas se comunican mediante señales eléctricas y químicas, coordinándose con una precisión que ningún cirujano podría replicar. Allí, en ese laboratorio interior, la vida se reinventa constantemente, y cada célula parece conocer el mapa completo del cuerpo entero. Cuando una extremidad se pierde, el reloj biológico no retrocede, simplemente cambia de dirección. Las células maduras que formaban músculo, hueso o piel comienzan a desprenderse de su identidad. Es el proceso de diferenciación, una transformación que parece violar las reglas de la biología. Una célula muscular que llevaba años siendo músculo deja de serlo, vuelve a un estado primitivo, casi embrionario, y espera órdenes para convertirse en algo nuevo. Esta transformación no es caótica. Cada célula de diferenciada conserva una especie de memoria dormida de todas las posibilidades del cuerpo. Imagina que cada una guarda un archivo completo del diseño original del axolotl. ¿Qué forma tiene una pata? ¿Dónde van los huesos? ¿Cómo se distribuyen los nervios? Ese archivo espera pacientemente hasta que una señal bioquímica lo active. Entonces las células comienzan a dividirse, a multiplicarse, formando el blastema regenerativo, que será el origen de la nueva estructura. En el interior del blastema, la actividad es constante pero silenciosa. Las células se organizan en capas, cada una con una función específica. Algunas se especializan en generar cartílago, otras en formar vasos sanguíneos, otras en extender las fibras nerviosas que devolverán la sensibilidad. No hay confusión ni error. Cada célula sabe qué hacer y cuándo detenerse. Es una orquesta molecular donde el director parece ausente, pero el resultado es siempre una sinfonía perfecta.
Los científicos han identificado algunas de las moléculas clave en este proceso. Una de ellas es una proteína llamada factor de crecimiento de fibroblastos, que actúa como mensajero químico ordenando la división celular. Otra es el gen PAX7, responsable de mantener las células en su estado primitivo hasta que llegue el momento adecuado para diferenciarse. Pero hay cientos de genes más implicados, formando redes de interacción tan complejas que aún no se comprenden del todo. Lo sorprendente es que este proceso no solo repara, también recuerda. El cuerpo del axolotl parece tener un mapa tridimensional de sí mismo grabado en su genoma. Cuando una parte se pierde, ese mapa se consulta y las nuevas células reconstruyen la forma exacta, siguiendo las coordenadas moleculares con precisión microscópica. Es como si cada célula supiera dónde está en el espacio y qué estructura debe formar para completar el diseño. En los laboratorios humanos, los investigadores intentan replicar este milagro. Han logrado inducir cierta regeneración en otros animales, pero siempre con limitaciones. Un ratón puede regenerar la punta de un dedo, no una extremidad completa. Un pez cebra puede reparar su corazón, pero con cicatrices. El axolotl, en cambio, regenera sin imperfecciones, sin rastro del daño. Su método parece tan sencillo que resulta enigmático. Simplemente permite que las células hagan lo que saben hacer. Pero hay algo más profundo en este proceso: el control del cáncer. Cuando las células humanas se diferencian, a menudo pierden el control y se vuelven cancerosas, multiplicándose sin orden ni propósito. El axolotl, sin embargo, evita ese destino. Sus células regenerativas se dividen rápidamente, pero siempre dentro de límites estrictos. Cuando la estructura está completa, la división se detiene. Es un equilibrio delicado entre crecimiento y contención, una sabiduría celular que la medicina humana apenas empieza a entender. El genoma del axolotl es uno de los más grandes del mundo animal. 32.000 millones de pares de bases, 10 veces más que el genoma humano. Esa inmensidad no es accidental. Cada fragmento contiene instrucciones redundantes, copias de seguridad de los procesos vitales, como si la evolución hubiera querido asegurarse de que nada falle. Esa redundancia es en parte lo que permite la regeneración perfecta. Si un gen no funciona, otro lo reemplaza sin que el proceso se interrumpa. Dentro de ese océano genético existen regiones que parecen estar diseñadas específicamente para la reconstrucción. Secuencias de ADN que permanecen silenciosas durante la vida normal, pero que se activan cuando ocurre un daño. Esas secuencias contienen las instrucciones para formar nuevos tejidos, reconstruir arterias, rehacer nervios. Son como libros antiguos que solo se abren en momentos de crisis, revelando secretos que el resto del genoma ya olvidó. Los humanos también poseemos genes relacionados con la regeneración, pero están apagados. Durante la evolución, nuestra especie privilegió otras estrategias de supervivencia: cerebros más grandes, cicatrización rápida, sistemas inmunes robustos. A cambio, perdimos la capacidad de regenerar extremidades. El axolotl, en cambio, conservó esa habilidad porque su entorno no lo presionó a cambiar. En su mundo cerrado y estable, regenerar era más útil que crecer rápido o defenderse con violencia. En el laboratorio, los experimentos muestran que incluso partes del cerebro del axolotl pueden regenerarse. Si una porción del tejido neural es dañada, las células cercanas comienzan a dividirse, formando nuevas neuronas que se integran en los circuitos existentes. El resultado
Es un cerebro funcional, sin pérdida de memoria ni comportamiento. Esto desafía todo lo que sabemos sobre el sistema nervioso. En los mamíferos, las neuronas no se reemplazan. En el axolotl, simplemente vuelven a nacer. La médula espinal, esa estructura tan frágil en los humanos, también se regenera en el axolotl. Cortes que causarían parálisis permanente en otros vertebrados son reparados en semanas. Los nervios crecen de nuevo, las conexiones se restablecen y el movimiento regresa como si nada hubiera sucedido. Es un logro biológico que inspira a los neurocientíficos, que sueñan con aplicar esos principios a lesiones humanas. Pero replicar la regeneración del axolotl en humanos no es solo cuestión de activar los genes correctos. También implica entender el entorno celular, cómo mantener las células en el estado adecuado, cómo evitar la inflamación excesiva, cómo guiar el crecimiento sin que se convierta en tumor. Cada uno de esos desafíos requiere décadas de investigación. Sin embargo, el axolotl ya resolvió todos esos problemas hace millones de años, mediante un diseño evolutivo que parece casi intencional. En su cuerpo, el equilibrio entre destrucción y creación es constante. Cada día, células viejas mueren y nuevas nacen, pero nunca hay un desequilibrio que genere enfermedad. Su sistema inmune limpia sin atacar, sus células crecen sin descontrolarse y su metabolismo mantiene la energía necesaria para sostener la regeneración. Es un ejemplo viviente de homeostasis perfecta, un organismo que entiende que la vida no es un estado fijo, sino un flujo continuo. Cuando observas al axolotl bajo el microscopio, ves algo más que células, ves decisiones. Cada división celular es una elección entre permanecer o convertirse, entre crecer o detenerse. Y esas decisiones, tomadas por millones de células al mismo tiempo, son siempre correctas. No hay error, no hay desperdicio. Solo la precisión serena de un sistema biológico que ha perfeccionado su función durante milenios. La regeneración, entonces, no es solo un proceso físico, es una forma de inteligencia biológica. El cuerpo del axolotl conoce su propia arquitectura mejor que cualquier ingeniero humano. Puede desmontar y reconstruir partes de sí mismo sin perder la esencia de lo que es. Esa inteligencia no reside en un órgano central, sino que está distribuida en cada célula, en cada molécula, en cada gen que se activa o silencia según la necesidad. Y mientras los científicos continúan desentrañando los misterios de su genoma, el axolotl flota en el agua con indiferencia. No sabe que es estudiado, no comprende que su cuerpo guarda las respuestas a preguntas que la humanidad aún no termina de formular. Simplemente existe, rehace, continúa. En su silencio acuático, el laboratorio interior trabaja sin cesar, escribiendo y reescribiendo la historia de su forma, una y otra vez, sin fin. En la quietud del agua, el axolotl parece no hacer nada, pero en su interior ocurren fenómenos que desafían la lógica de la biología moderna. Su cuerpo, aparentemente simple, encierra mecanismos que rozan lo imposible. La ciencia, fascinada por su misterio, ha intentado imitarlo durante generaciones y aún no consigue comprenderlo del todo. Cada estudio, cada investigación, abre una nueva puerta y detrás de ella espera otra pregunta. En los laboratorios del mundo se ha intentado reproducir la regeneración del axolotl en mamíferos sin éxito completo. Se han trasplantado células, injertado tejidos, manipulado genes, pero siempre falta una pieza. Los científicos se preguntan si el secreto no está en una molécula ni en un gen, sino en una forma particular de equilibrio biológico.
algo intangible que guía las reacciones, algo que no puede reducirse a fórmulas ni replicarse en tubos de ensayo. El axolotl no solo puede regenerar lo que se pierde, sino que lo hace sin errores. Mientras en los humanos la regeneración artificial tiende a producir deformidades o malformaciones, en el axolotl la exactitud anatómica es absoluta. Cada célula encuentra su lugar exacto. Cada tejido se encaja como si tuviera memoria del diseño original. Es un fenómeno que trasciende lo observable y que parece producto de una inteligencia sin conciencia, una sabiduría intrínseca de la materia viva. Pero el misterio va más allá. En algunos experimentos, después de perder una extremidad, el axolotl ha regenerado la parte completa, incluso si su sistema nervioso local fue seccionado. Es decir, su cuerpo reconstruye la red de comunicación antes de que las señales eléctricas regresen. Esto sugiere que la regeneración no depende solo de impulsos neuronales, sino de un lenguaje químico más antiguo, una conversación molecular que ocurre incluso en silencio absoluto. Cada intento de replicar ese proceso en humanos nos enfrenta con nuestras limitaciones biológicas. Nuestros cuerpos prefieren sellar las heridas que restaurar la perfección. Las cicatrices son testigos de nuestra historia, pero también del olvido. El olvido de cómo regenerar lo que una vez pudimos. El axolotl conserva ese recuerdo, enterrado en su ADN, como un archivo intacto de una capacidad que el resto de la vida perdió en algún punto del tiempo. Algunos investigadores han sugerido que la regeneración es una forma de inteligencia corporal, no una inteligencia pensante, sino una que opera en niveles profundamente materiales. Cada célula actúa como si comprendiera el propósito total del organismo. Cuando ocurre un daño, el cuerpo no entra en pánico, responde con orden. Esa capacidad de actuar sin miedo al cambio, de transformar sin destruir, es quizás lo más cercano al concepto de sabiduría en la naturaleza. El axolotl nos enseña que la estabilidad no siempre proviene de resistir el cambio, sino de fluir con él. Cuando algo se daña, él no lucha, se disuelve y se reordena. Su cuerpo entiende que la resistencia genera ruptura, mientras que la aceptación trae recomposición. En ese gesto biológico se esconde una metáfora poderosa sobre la vida misma. Solo lo que puede soltarse es capaz de renacer completo. Los científicos aún se maravillan ante una observación que parece trivial pero no lo es. Las partes regeneradas del axolotl se integran sin cicatriz alguna. En lugar de una marca, hay continuidad. La nueva piel se funde con la antigua sin dejar memoria visible del daño. Es como si su cuerpo olvidara a propósito lo que le ocurrió, negándose a cargar la huella del pasado. Olvido y perdón biológico en una sola acción. Algunos estudios recientes revelan que su sistema inmune desempeña un papel crucial. A diferencia del cuerpo humano, que reacciona al daño con inflamación agresiva, el axolotl responde con calma. Libera células inmunitarias que limpian los residuos, pero lo hacen sin destruir los tejidos circundantes. Esa serenidad celular es lo que permite al blastema formarse y trabajar sin interrupciones. Es una biología basada en la paciencia, no en la defensa. La ciencia ha avanzado, pero el axolotl sigue imponiendo sus misterios. Cada descubrimiento sobre su genoma conduce a un rompecabezas más grande. La longitud misma de su ADN, tan desmesurada, parece esconder historias evolutivas completas. Regiones enteras de su código genético permanecen inactivas, como capítulos cerrados de un libro ancestral. ¿Qué contienen?
¿Por qué están allí? Nadie lo sabe con certeza. Quizá la verdadera clave no sea solo genética, sino energética. Algunos investigadores sugieren que la electricidad que fluye por sus células actúa como una red de información paralela al código genético. Pequeñas diferencias en los potenciales eléctricos pueden organizar la formación de órganos, guiar el crecimiento de nervios y restaurar la simetría del cuerpo. La regeneración podría ser, en su esencia, una coreografía de impulsos bioeléctricos que comunican orden al caos. Si eso fuera cierto, estaríamos frente a una forma de comunicación biológica que trasciende la química. El cuerpo del axolotl sería una máquina de luz y corriente, donde cada célula interpreta corrientes sutiles como mensajes de reconstrucción. No sería simplemente un ser vivo, sino un sistema de información natural, uno que no solo reacciona, sino que conversa consigo mismo para recomponerse una y otra vez. El eco de lo imposible resuena en ese misterio. ¿Cómo un animal tan pequeño puede esconder una tecnología tan antigua, tan perfecta, que ni la ingeniería humana ha logrado imitar? Lo que para nosotros necesita máquinas, algoritmos y laboratorios, él lo hace en silencio, solo con agua, tiempo y paciencia. Su cuerpo no calcula, recuerda. Su mente biológica no teme lo desconocido, lo transforma. En el fondo, el axolotl no es solo un prodigio de la biología, sino un espejo. Nos muestra los límites de nuestro entendimiento y la humildad que exige la vida. En él, lo imposible deja de ser milagro y se convierte en orden natural. Bajo el agua silenciosa, ese orden continúa repitiéndose una y otra vez, como el latido invisible de un secreto que aún no sabemos traducir. La noche ha caído sobre los canales y el agua se ha vuelto un espejo negro, tan inmóvil que parece sostener el cielo. Solo el resplandor distante de la luna se quiebra en destellos sobre la superficie. El aire es denso, silencioso, cargado del perfume húmedo de las plantas acuáticas. En esa calma absoluta, el axolotl flota, respirando sin prisa, como si todo el universo aguardara su siguiente movimiento. Cada burbuja que surge desde el fondo lleva siglos de historia atrapada en su ascenso lento. El entorno que lo abraza es tan ancestral como el propio tiempo, un santuario donde las leyes de la biología se vuelven poemas escritos en movimiento. Allí, el agua no es solo entorno, es memoria. En su fluidez se conservan las huellas de la creación perpetua, el ciclo infinito de la vida que se destruye solo para empezar de nuevo. El axolotl habita ese ritmo con una serenidad que desarma toda urgencia humana. No busca cambiar el mundo ni conquistar su entorno, simplemente fluye con él. Su permanencia es un acto filosófico, una afirmación silenciosa de que la sabiduría de la vida reside en comprender los tiempos del cambio. Y mientras cada organismo lucha contra la entropía, él se entrega al flujo con la confianza de quien ya ha visto el futuro y sabe cómo regresar a su origen. Si el universo pudiera adoptar una forma viva para recordarnos la paciencia, probablemente sería la de este anfibio. Su respiración lenta, sus movimientos pausados, su quietud perfecta, componen un lenguaje sin palabras que habla sobre adaptación y resistencia. El axolotl no sobrevive a pesar del cambio, sino gracias a él. Su lección más profunda es que la verdadera fortaleza proviene de la capacidad de disolverse sin perder la esencia. Sus ojos negros, redondos y diminutos no proyectan emoción humana, pero contienen la calma de una inteligencia antigua. Observa sin miedo y sin esperanza, porque ambos sentimientos pertenecen al futuro, no al presente. En su contemplación,
Hay aceptación, una comprensión que no requiere pensamiento. Todo lo que nace debe transformarse, y lo que desaparece deja el espacio necesario para que algo nuevo respire. Por eso no teme al final, porque lo entiende como parte del principio. El ser humano, en cambio, teme perder lo que ama, destruir lo que construyó, envejecer y olvidar. Nuestra ciencia persigue el secreto que el axolotl encarna naturalmente. Queremos dominar la regeneración, la inmortalidad, la reparación del cuerpo y quizá del alma. Pero el axolotl no busca vencer a la muerte, simplemente la difumina. Para él, la ruptura no es tragedia, y la restauración no es milagro, sino rutina. En su pequeño cuerpo se encierra una paradoja fascinante. Se rehace cada vez, pero nunca cambia. Su forma es la misma que la de sus ancestros más antiguos, una silueta detenida en el tiempo. Lo que para nosotros sería estancamiento, en él es perfección inmóvil. Ha alcanzado un equilibrio tan exacto con su entorno que la evolución misma se ha detenido, como si hubiese alcanzado su propósito último. El agua lo sostiene como un pensamiento que no quiere disolverse, y mientras flota, el universo parece reflejarse en su quietud. Los árboles sobre el canal se doblan, en la superficie, los reflejos del cielo se tejen entre sus branquias rojas, y por un instante todo parece formar parte de una misma respiración. Es el tipo de armonía que los humanos solo rozamos cuando el ruido se detiene adentro y afuera. Quizás, más que un misterio biológico, el axolotl sea una metáfora de la conciencia. Su cuerpo físico se regenera, pero su ser interior permanece constante, como si el alma de la materia supiera que no hay pérdida real. Lo que desaparece se transforma en otra versión de sí mismo. Esta idea, tan simple en apariencia, encierra un poder profundo, el de entender que todo lo que muere en nosotros, un pensamiento, una célula, una etapa, deja el espacio para algo aún por descubrir. A lo largo de milenios, la humanidad ha intentado alcanzar ese tipo de inmortalidad por caminos externos. Tecnología, religión, progreso, memoria. Pero el axolotl nos recuerda que la eternidad no se busca, se cultiva dentro. No es una línea infinita, sino un círculo silencioso que se cierra sobre sí mismo una y otra vez. En su respiración hay eternidad. En su quietud hay tiempo suficiente para todo lo que existe. Dentro de ese ciclo, la regeneración no es solo física, es también espiritual. Donde el humano ve una herida, el axolotl percibe una oportunidad. Donde detectamos pérdida, él detecta vacío fértil. La vida, al mirarse en su reflejo, aprende que la perfección no consiste en evitar la ruptura, sino en saber recomponerse con belleza. Así, su biología se convierte en filosofía, su existencia en un recordatorio de lo que significa ser parte del universo. El silencio que lo rodea amplifica su mensaje. Todo en su entorno parece imitarlo. Las plantas que crecen sin prisa, las corrientes que apenas se mueven, el rumor del agua que nunca suena igual. Xochimilco se vuelve entonces un espejo del cosmos, un espacio donde la eternidad ocurre a escala microscópica. En ese punto suspendido entre el tiempo y la calma, el axolotl sigue flotando, maestro involuntario de una lección que nadie pidió, pero todos necesitan. En el fondo, quizás su mensaje sea más humano de lo que creemos. Regenerar no es volver atrás, sino aprender a avanzar sin miedo a perder. Sanar no significa borrar la herida, sino integrarla en la nueva forma. Y vivir en su forma más profunda podría ser eso mismo. Aceptar que cada parte de nosotros está destinada a deshacerse alguna vez, para reconstruirse
con un orden más sabio. El axolotl lo hace sin esfuerzo. Nosotros aún estamos aprendiendo. Si observamos con atención su movimiento lento, comprenderemos que hay algo sagrado en su manera de existir. No busca, no espera, no desespera. Simplemente es. En su pasividad hay autoridad. En su fragilidad hay una fuerza que trasciende lo animal. Nos enseña que el propósito de la vida no es resistir el cambio, sino convertirse en parte del flujo que lo hace posible. A veces, cuando los científicos apagan las luces de los tanques experimentales, los axolotls quedan en la penumbra, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido dentro del agua. Pero bajo esa aparente quietud, miles de reacciones continúan ocurriendo, invisibles, vitales. El milagro no necesita espectadores. La vida se rehace sola, en silencio, sin anuncio ni aplauso. Es así como las cosas verdaderamente eternas se comportan, sin desesperación y sin testigos. Y tal vez, al final, esa sea la enseñanza más importante del axolotl, que la vida no requiere ser comprendida para tener sentido. Basta con fluir en ella sin resistencia, sin miedo, con entrega. Si alguna vez el ser humano logra aprender eso, quizás también seremos capaces de regenerarnos, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Porque la inmortalidad que buscamos podría no estar en vencer la muerte, sino en vivir en armonía con su compás. El agua del canal vuelve a moverse apenas, rozada por una brisa tardía. Su reflejo ondula, se fragmenta y vuelve a unirse, como el pensamiento de un sueño que no termina. El axolotl gira lentamente, se sumerge un poco más, y su silueta rosada se disuelve en la penumbra líquida. Nada lo interrumpe, nada lo apura. En su descenso sereno, la naturaleza entera parece tomar aire, y en ese silencio profundo, el universo comprende su propia respiración.